presentamos 24 horas Central. Paralizan investigación de casos Soquimich. Tribunal Constitucional acoge recurso presentado por exgerente general de la empresa. Incautan cheque de 2.000 millones de pesos que pagó Silca a empresa Cabal por compra de 44 hectáreas en Machalí. Fuerte baja en producción de papas por sequía que afecta al sur del país. Además, paltas y limones subieron de precio. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Durante meses podrían estar incautadas parte de las utilidades que Cabal había obtenido por la venta de los predios en Machalí. La Fiscalía de Rancagua bloqueó el cobro del cheque por 2.000 millones de pesos pagados a la empresa de la nuera de la presidenta Bachelet. Y el fiscal del caso confirmó además que pidió a La Moneda información clave sobre Sebastián Dávalos. Davor Juranovic con el informe. Los 2.000 millones de pesos correspondientes a parte de la utilidad de la empresa Cabal seguirán guardados en la notaría de René Benavente Cach. Así lo determinó la Fiscalía al incautar judicialmente el documento que se estima durante esta semana sería liberado para que pudiera ser cobrado por la sociedad que mantienen Mauricio Valero y la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón. Aun cuando se cumplan las inscripciones que están vigentes, que están ordenadas en ese lugar, y además, aun cuando se cumpla todo lo que señalan esas instrucciones, ese cheque no va a poder ser retirado. Impedir que este cheque se transforme en efectivo fue la primera diligencia solicitada por Hugo Silva, el empresario rancagüino que negoció con la empresa Cabal y que hace una semana se querelló por estafa. Esa arista judicial tendrá una carpeta separada dentro de la investigación principal que el 6 de marzo vivió dos importantes diligencias. Se allanó la casa de Sebastián Dávalos y también se coordinó con el Palacio de la Moneda la entrega del computador, el teléfono celular y la base de datos con los correos electrónicos que el exdirector sociocultural pudo haber enviado o recibido. Una orden del fiscal Toledo que fue supervisada por el OS9 de Carabineros. Y las diligencias encargadas por la Fiscalía hace ya 11 días se realizaron en estas oficinas que dan hacia la calle Moneda. Fue en ese lugar donde durante casi 11 meses trabajó Sebastián Dávalos Bachelet. Se desarrolló sin ningún inconveniente y era necesario efectivamente conocer y requerir del Palacio de la Moneda porque él había prestado servicio en ese lugar. Y por lo tanto tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión como se los he dicho desde el primer día. La diligencia de la Fiscalía en el Palacio de la Moneda contó con la colaboración de la Subsecretaría del Interior, un hecho que hoy fue destacado por la presidenta Bachelet. Hay casos que están en manos de la Fiscalía y por lo tanto no corresponde opinar sobre eso, pero lo que quiero decir es que la Moneda ha dado todas las facilidades que corresponden y todas las personas, la Fiscalía ha recibido toda la información que requiere. La diligencia en la Moneda solo fue conocida en las últimas horas, una situación que molestó en la derecha política, donde acusan disparidad en la actuación del Ministerio Público frente a los casos Penta y al caso Cabal. Me recuerdo cómo se fue a ver o el espectáculo que hubo en la casa del ex candidato Velasco y hoy día no hemos visto la misma vara en cuanto a la información que tiene la prensa. Que la UDI haga el alegato donde corresponda, pues. Si la UDI cree que en este ámbito se ha hecho una transgresión a normas jurídicas o judiciales, que haga la denuncia. Cuando ya ha transcurrido más de un mes desde la renuncia de Sebastián Dávalos a su cargo en la Moneda, esta mañana se designó a Paula Fortes Valdivia como nueva directora sociocultural del gobierno. La exdelegada presidencial para la reconstrucción de Chaitén, Tocopilla y de las zonas devastadas por el terremoto del 2010 deberá liderar las 7 fundaciones que dependen directamente de la presidencia.
Y la tensión sigue escalando en torno al caso Sokimich. Esta vez el Tribunal Constitucional ordenó suspender la investigación tras acoger a trámite un requerimiento presentado por el ex gerente general Patricio Contese. En la práctica, la Fiscalía no podrá allanar las oficinas de la empresa para acceder a la información contable en la que figurarían boletas vinculadas a financiamiento irregular de campañas. Carolina Acuña y Francisco Moreno con el informe. Fue una jornada intensa en la Fiscalía Nacional. ¿Podríamos hablar un minutito, fiscal, por favor? Mente breve, fiscal. ¿Van a hacer diligencias finalmente en ese poema el día de hoy? Era la pregunta que rondaba en el ambiente. Fue una carrera contra el tiempo porque este martes la Fiscalía esperaba que el octavo juzgado de garantía autorizara la orden de allanamiento a las dependencias de Sokimich. La sospecha de los fiscales es la comisión de delitos tributarios de cohecho y apropiación indebida. Paralelamente, el Tribunal Constitucional debía deliberar. Ordena la suspensión del procedimiento en dicha gestión hasta que la sala se pronuncie acerca de la admisibilidad. Y solamente respecto de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas intrusivas en la denominada arista Sokimich de dicha investigación penal. Fue una decisión unánime de los miembros de la segunda sala del tribunal. Acogieron el requerimiento que el recién despedido gerente de Sokimich, Patricio Contese, presentó a través del abogado militante del PPD, Samuel Donoso. La razón, según Contese, no existe una querella que abarque el periodo 2009-2014 que permita a la Fiscalía incautar su contabilidad. Como Fiscalía no estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha intentado ante el Tribunal Constitucional. Y nuestro argumento lo vamos a hacer valer en la audiencia a la que se ha citado para la semana que viene. La determinación fue de los 5 miembros de la sala que componen María Luisa Abram, Iván Aróstica, el presidente de la sala Carlos Carmona, Gonzalo García y Cristian Letelier. Fue este documento presentado por el abogado Samuel Donoso el que acogió el Tribunal Constitucional durante las últimas horas. Eso en la práctica se va a traducir que los fiscales ni las policías van a poder hacer ingreso a estas dependencias de la empresa en el sector oriente de Santiago, menos realizar algún tipo de diligencia o la incautación de algún tipo de material contable de los últimos 6 años, como lo había solicitado el Ministerio Público en esta arista Sokimich del caso Penta. La empresa anunció este lunes su intención de entregar la información requerida a impuestos internos y no a la Fiscalía, pues el informe elaborado por el abogado Gabriel Saliasnik indica que una incautación sobrepasa las facultades del Ministerio Público. Es importante precisar que como Fiscalía estamos convencidos que no hemos excedido nuestras facultades, porque la investigación que dirigimos no es solamente por delitos tributarios, sino que también por otros delitos del Código Penal, como otras defraudaciones, apropiación indebida y otros, de manera tal que nos hemos ceñido a las facultades legales. Desde el Servicio de Impuestos Internos indicaron que la noche de este lunes la empresa Sokimich entregó en un pendrive la información parcial con los antecedentes contables de los años 2009 a 2014. Pese a esta entrega voluntaria, el servicio no descarta iniciar acciones legales. El problema tras la resolución del Tribunal Constitucional, dice la ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos, es que podría haber delitos tributarios del 2009 que prescriben el próximo mes. Más tardar el 30 de abril estarían prescritas estas conductas y obviamente no se pueden investigar conductas que están prescritas. ¿Ya? Eso sin perjuicio de que de los antecedentes que se tenga, ya sea por impuesto interno, por ejemplo, que ya se supone que tiene esta información, pudieran detectarse en los años posteriores otro tipo de irregularidades constitutivas de delito. Las críticas de la oposición, en tanto, siguen apuntando al director de Impuestos Internos por no ampliar la querella que permite acceder a la contabilidad de Sokimich. Creo que hace mucho tiempo tiene que haber hecho un paso al lado, pero el tema es mucho más serio que eso. El tema pasa por la credibilidad y el daño que se le está haciendo a una institución tan importante como Impuestos Internos. Los impuestos internos no pueden ser, ¿no es cierto?, designados por un gobierno de turno. Lo importante es que todos los actores políticos se abstengan de presionar en uno u otro sentido a la Fiscalía, al Poder Judicial y, por cierto, también a Impuestos Internos. Es una medida transitoria, pero que podría ratificarse o revertirse. En 8 días más, las partes estarán frente a frente en la sala del Tribunal Constitucional para discutir el fondo del requerimiento presentado por Patricio Contese. Bueno, y a propósito de todo lo que hemos visto y veremos, no hubo dos opiniones. Chile atraviesa una crisis de confianza que afecta a políticos y empresarios. Esa fue una de las conclusiones que dejó un nuevo encuentro de ICARE, donde el sector público y privado coincidieron en que se debe avanzar en una regulación que en definitiva corrija, ¿verdad?, las malas prácticas. Jaime Quezada nos amplía.
poniendo en riesgo la confianza de la ciudadanía. La desconfianza hacia la empresa. Que dé confianza al conjunto de la ciudadanía. Fue la palabra que más se escuchó en el primer encuentro empresarial de 2015. La crisis de confianza en el sistema político y su vinculación con los negocios fue el tema principal de ICARE. Primera exposición de los ministros del Interior y Hacienda después del estallido de los casos Penta y Cabal. El jefe de gabinete entregó un discurso conciliador donde llamó a trabajar en conjunto para superar la crisis y aseguró que las malas prácticas no son generalizadas. Es justo reconocer que no se trata de una situación generalizada. Y quiero decirlo claramente, Chile no es un país corrupto. Por su parte, el presidente de Colbún y vicepresidente de ICARE, Bernardo Larraín, aseguró que las condenas explícitas a casos que involucren a empresarios son necesarias, pero pidió no caer en un ambiente acusatorio y de polarización. Me parece que empresas y gremios hacemos un mejor aporte si por un lado respetamos celosamente los procesos y verdades judiciales, si nos tomamos en serio el tema de la autorregulación preventiva y oportuna. En su exposición, el ministro de Hacienda mostró que el escenario económico para 2015 es más optimista y que el crecimiento podría llegar incluso al 3%. Sin embargo, recalcó que los últimos casos han dañado las confianzas. Avanzar en transparencia en los mercados y en la política es clave para restablecer las confianzas. Y la confianza es determinante para el crecimiento, que es lo que nos permitirá alcanzar un desarrollo inclusivo. Cuestionamientos a la relación entre políticos y empresarios que recaen principalmente sobre militantes de la UDI. El senador Hernán Larraín hizo un llamado a asumir las responsabilidades en el caso Penta y aseguró que su partido superará la crisis. Yo estoy seguro, porque la UDI es un partido que Chile necesita por su aporte al mundo popular y en la construcción de una sociedad de clase media, que vamos a surgir desde la ceniza. Si todos estamos haciendo desde el punto de vista ético lo más correcto para una convivencia colectiva razonable. Y creo, a rato, que todavía podemos mejorar en eso. Desconfianza, corrupción, autorregulación y transparencia fueron los conceptos claves de ICARE 2015, un encuentro donde todos coincidieron en el diagnóstico y pidieron trabajar juntos para dejar atrás prácticas que cuestionan el vínculo de política y negocios. Nadie los conocía como pareja, pero casi murieron uno al lado del otro en un mismo departamento. Es un extraño crimen que investiga la policía y que tiene conmocionados a los vecinos de un céntrico edificio de Santiago. Lorena Concha con la historia. La primera información hablaba solo de un cuerpo en el departamento del 8º piso de este edificio de calle Vergara, pero con los minutos se confirmó que en el closet del dormitorio había también un hombre muerto. Él era Ricardo Vargas Espinosa, de 54 años, un ingeniero mecánico que trabajaba en minería, era casado y padre de 3 hijos. Ella, Miriam Parada López, de 47, dueña de casa, según la policía sin oficio conocido y de quien su familia se hacía cargo, de ahí que fueran los vecinos quienes dieran la alerta. De las dueñas originales de acá. ¿Ella vivía sola? Sola, con sus 2 perritos. ¿Su pareja la conocía usted o esta persona? No. Vi la foto, nunca había visto a ese caballero. Bajé a lavar a la lavandería y sentí un olor raro y le dije al conserje. Bueno, y ahí le presté mi celular para llamar a Carabineros, al mayordomo y todo el cuento, y lo llamaron, y ahí abrieron. ¿Qué tipo de lesiones tiene esta mujer que se encontró fallecida? Se logró divisar solamente una lesión en la zona cervical, que sería una herida cortopunzante. Resto de drogas no se encontró. Sí existen evidencia, ¿no es cierto?, que hubo consumo de alcohol. Ricardo, el ingeniero, tiene lesiones por ahorcamiento aparentemente de tipo suicida. Según los peritos, los cuerpos tienen una data de muerte de 4 días, lo que coincide con los antecedentes manejados por la policía de que ambos entraron al edificio el viernes en la noche en momentos distintos. Incluso se certificó la presencia de una amiga de la víctima que abandonó el departamento. Todo esto agrega más preguntas que certezas. Las cámaras de seguridad de este edificio van a ser esenciales para la policía, así podrán determinar si hubo terceras personas involucradas en este hecho. Una de las mascotas de Miriam, un pequeño poodle, también fue apuñalado. Lo primero que pensé, los perritos, porque ella siempre paseando sus 2 perros. Y andaba siempre en brazo con uno porque el perro estaba recién operado la cadera. Hasta ahora es una incógnita la relación de ambas víctimas. Fuera de cámara, quienes conocían a la mujer aseguran que era visitada con frecuencia por Ricardo Vargas. Sin embargo, no se ha podido corroborar la relación sentimental, antecedente importante para acreditar o no un femicidio. Lo primero que hay que determinar si es que existía una relación de pareja
entre las dos personas que fueron encontradas en este departamento y específicamente y en términos estrictamente legales si es que hay una relación de matrimonio o la hubo o de convivencia. Hasta ahora la policía no logra ubicar a la amiga de Miriam. Ella es clave para la investigación ya que estuvo con ambos la noche del viernes. Mientras que en el libro de visitas del edificio hay otro antecedente que agrega confusión. Solo aparece en los últimos días un nombre de varón que no concuerda con el del ingeniero que encontraron muerto y que bien podría corresponder a una identidad falsa. La sequía en la región de la Araucanía está causando estragos en la agricultura. En Carahue, las papas que se cosechaban el año pasado eran así. Ahora observe el tamaño de las papas que están saliendo. Y todo por falta de agua. Menor tamaño, menor recaudación para el productor, mayor precio para el consumidor. El informe es de Ricardo Campos y Daniela Cruzat. Esta tenue llovizna parecía una bofetada para los agricultores de la Araucanía que llevaban más de 2 meses sin ver caer una sola gota de agua. Sirve de algo, ¿no? De nada. Sirve de algo esta agüita, ¿no? Para algunas cosas, verduras chicas sirve, pero casi nada, tendría que llover unos 3 días para que hiciera efecto. De nada sirve, dicen los agricultores, que por estos días ven cómo la sequía causa estragos en sus producciones. ¿Con qué se encuentra usted cuando quiere cosechar? Aquí la cuestión es mala, mire. O sea, la mata seca no está sacando nada de papa. Nada, vamos, mire. Ahí salió. Esas son las papas que hay. Nunca había esta papita así. ¿Y para qué esta papita? ¿Quién la compró acá? Imposible de vender, cuentan los productores, que ven con impotencia como en menos de un año el tamaño de las papas cambió drásticamente. No tengo esta papa en el mercado. Yo aquí sacaba entre 800 a 1000 sacos por hectárea. Este año. Y este aquí no saco ni 100 sacos. ¿En sus años, don Juan, había visto algo así? No. Da pena mover una mata. Porque sabe que vienen saliendo 2, 3 papitas. Menos mal, aún queda parte de la producción del año pasado. Es por eso que por ahora no notamos la diferencia de tamaño en supermercados ni ferias. Se han mantenido los precios todos estos meses. Situación que podría cambiar próximamente, pues Carahue, la capital de la papa, abastece a buena parte de la zona central y ahí hay más de 2.000 agricultores afectados y se estima que un saco de papas que hoy cuesta 7.000 pesos podría costar hasta 15.000 pesos en 2 meses más. Además, la baja producción de leche y el ganado también preocupan a la zona. Estoy preocupado de lo que va a ocurrir más adelante, en el invierno. Hay muchos pequeños agricultores que ya se están consumiendo su poco forraje que guardan para el invierno, se lo están dando en estos momentos a los animales. Nosotros hemos declarado zona de emergencia agrícola en la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Hemos tenido el verano más seco de los últimos 50 años. Aunque aún los efectos de la situación en el sur no se sientan en el bolsillo de los consumidores, la sequía en el norte ya se hace notar y con creces. La palta también, que producto de la sequía que hay, al parecer se produce poca palta, entonces está cara. La palta no baja de los 2.500 y no va a bajar. Carísima. Ha subido un 40% de febrero a la fecha. Aumento considerable de la palta cuyo kilo bordea los 3.000 pesos cuando hace pocos meses costaba 2.400 pesos. Claro, nosotros hace tiempo que no vendíamos una palta tan cara como ahora. Más drástico es el alza de los limones. Ahora compramos un kilo por 1.500 pesos y antes de este verano lo hacíamos a 400 pesos. El limón seguramente ya en los próximos días va a subir un poco más. Por Semana Santa va a llegar más o menos parte baja, 2.000 pesos el kilo de limón. La sequía del norte es una sequía que ya está instalada hace 6, 7, 8, hasta 9 años en algunos casos. Por eso es que en los meses recién pasados, tanto las paltas como los cítricos, no solo los limones, han tenido un comportamiento de precios distinto. Papas que ya van al alza, paltas y limones por las nubes. Pero no todas son malas noticias porque los tomates bajaron desde 1.600 pesos el kilo en promedio a 600 pesos. Un poco de alivio para su bolsillo que de a poco siente los efectos de la sequía, algo que los agricultores ya están viviendo con las paupérrimas condiciones de sus cultivos. 10 chilenos mueren por neumonía o meningitis por neumococo, una situación que se podría evitar simplemente con el uso de una vacuna que existe en los consultorios y que además es gratuita para las personas que corren más riesgo de contagio. Pamela Morales nos cuenta quiénes son y cómo pueden acceder a este tratamiento. Esto fue producto que a mí me operaron de vesícula y el hecho que el pabellón estaba demasiado helado y contraje la neumonía. Y después tuve un mes en mi casa
en cama donde me venían a clavar prácticamente día por medio. Con 3 hijos pequeños y sin el apoyo de algún familiar, Aladia tenía 50 años cuando se enfrentó al drama colateral del contagio de una neumonía. La infección no solo le obligó a reorganizar su rutina, también la enfrentó a un gasto extraordinario, además del riesgo de quedar secuelada de por vida. Estar en cama sin poderse mover. ¿Quién te atendía, por ejemplo? En ese tiempo venía una enfermera a mi casa a visitarme y ella me trataba. La mitad de mi presupuesto mensual. ¿Destinado a tu enfermedad? Claro, destinado a mi enfermedad, porque en ese tiempo yo tenía que comprar todo, pues no están las facilidades que hay ahora. Casi 20 años después, Aladia es una de las primeras en llegar a su consultorio en Maipú en busca de la vacuna contra el neumococo que protege contra las infecciones provocadas por las bacterias neumocócicas, como son la neumonía y también la meningitis. Precisamente las personas mayores de 65 años son los llamados a vacunarse. Es una medida preventiva para evitar complicaciones severas asociadas a las infecciones por el neumococo. Evidentemente, esta población mayor de 65 años son una población que tiene mayores condiciones de riesgo ante una infección asociada por esta bacteria. En un año, unos 26.000 adultos mayores son hospitalizados en la red pública de salud por infecciones provocadas por neumococo. Del total, 3.800 fallecen como consecuencia del contagio. Varias de esas muertes podrían prevenirse con la vacuna. Este es un derecho, ¿no es cierto?, que está en el Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud. Es gratis, por lo tanto pueden acceder todos los mayores sobre 65 años. Este año la campaña liberó más allá de los 65 años, lo que va a permitir aumentar la cobertura. Es una vacuna que solo se utiliza una vez en la vida, excepto en aquellos pacientes crónicos que requerirán una segunda dosis 5 años después de la primera. Ante la proximidad de la campaña de invierno, la Asociación de Municipalidades convocó a los abuelos a solicitar la vacuna contra el neumococo cuando se vacunen contra la influenza, ya que ambas son complementarias y no existe contraindicación para usarlas en el mismo momento. Y el 1 de abril se inicia la Operación Renta 2015. Optar por el depósito bancario le va a significar que su plata esté a lo menos 17 días antes en su cuenta. Los detalles con Sofía Aravena. ¿Cuándo comienza la Operación Renta 2015? El 1 de abril. ¿Cuándo los contribuyentes recibirán su plata? En mayo. Pero el día va a depender de la fecha en que se pida la devolución y de la opción que elija. Una es el depósito bancario, más rápido y efectivo. Así, si la devolución la pide entre el 1 y el 17 de abril, su plata estará en su cuenta el 13 de mayo. Si lo hace entre el 18 y el 25 de abril, estará el 19 de mayo. Si lo hace entre el 26 de abril y el 9 de mayo, su dinero llegará a su cuenta el 28 de mayo. Y si optó por el cheque, su dinero llegará el 29 de mayo. ¿Cómo se hace la declaración de impuestos? A través de Internet. En la página web del Servicio de Impuestos Internos encontrará todas las opciones disponibles. Cheque o depósito bancario. Hoy, prácticamente 9 de cada 10 chilenos elige la opción del depósito bancario. De aquí a 2 años, el cheque para este trámite quedará obsoleto. Pese a que el terremoto dejó en el suelo a Curepto, hoy la localidad luce como antes, pero es solo de fachada, literalmente. El proyecto de reconstrucción conservó solo la cara visible de las viviendas. Si mira hacia atrás, no queda nada. ¿Qué opinan los vecinos? Fidel Soto nos cuenta. A primera vista, esto ya llama la atención. ¿Una casa con doble fachada? Así es. Y lo que es más curioso es que no es el único hogar de Curepto que está bajo esta condición. Parecen escenarios dignos de una película de Hollywood porque distan mucho de ser un edificio de la época. Atrás de ellos no hay nada. Fue una idea de reconstrucción post-terremoto para salvar la identidad del pueblo, pero que según sus habitantes quedó a medias. La pura fachada, la parte que falta que iban a hacer una pieza ahí para que terminarla ya, y quedó hasta ahí nomás. En el casco histórico hay más de una decena de casas con las mismas características. Miren, todas las casas pasó lo mismo, que muchos dejaron a media. Ahí miren la vecina, está igual, y todo. Basta con acercarse a una ventana para entender que al interior no hay living, comedor ni menos piezas. Detrás del muro,
todo está reducido a una casa más pequeña y que por lo general ocupa la mitad del terreno. Como que se dejó a media. Porque sí, puede ser, porque a lo mejor hubiese tenido nuestra ampliación a la vez ya y hubiéramos estado todos en una casa más grande, comparada así a lo que eran antes. Estas eran las fachadas del siglo XIX que se conservaban en los 90. Tras el terremoto hubo que demoler lo que quedó y reconstruir con ayuda del Estado. La verdad es que nosotros siempre hemos dicho, esa urgencia generó muchas veces desprolijidad. Lo que yo creo que las familias hicieron fue aprovechar ese subsidio, poner estas fachadas que en realidad son verdaderos retazos, retablos que no tienen estéticamente nada bonito, esperando que después pudieran construir su vivienda a continuación. Es decir, el resto del trabajo más adelante. El problema es que Curepto no tiene plan regulador y algunos vecinos han comenzado a levantar sus construcciones. Más que a media, lo que se hace evidente es que la comuna de Curepto adolece un instrumento de planificación territorial vigente. Entonces tampoco se podía obligar a la gente a asumir cierta línea de edificación, salvo lo que indica la Ley General de Urbanismo y Construcción. El documento está en proceso de observación por la Contraloría y las autoridades esperan pronto tenerlo aprobado, antes que los cureptanos continúen construyendo diseños arquitectónicos muy alejados de la identidad del pueblo. Insólito. Y el PPD, Marco Antonio Núñez, se convirtió hoy en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Núñez obtuvo 62 votos para convertirse en el presidente de la Cámara Baja, reemplazando de esa manera al DC Aldo Cornejo. En su discurso, el diputado hizo un llamado a legislar para mejorar los estándares de transparencia y participación en el Congreso Nacional. En tanto, la diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil, Camila Vallejo, asumió esta tarde como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara en una sesión que se consideró como histórica. Junto a ella asumieron también Carol Cariola en Salud, Guillermo Tellier en Defensa y Lautaro Carmona en Trabajo. En síntesis, la bancada comunista va a presidir comisiones clave para el trámite de las reformas que impulsa el Gobierno. Fue el fiel compañero del documentalista y explorador francés Jacques Cousteau, pero ahora el famoso buque Calypso corre peligro lejos de los míticos mares que recorrió. El actual abandono en el que se encuentra lo tiene al borde del remate, como nos cuenta Francisco Rebolledo. Originalmente creado para destruir minas marinas, fue adquirido y reacondicionado por el afamado marino francés Jacques Cousteau, buque insignia en el cual nos llevó por años con sus documentales a navegar las profundidades de los 7 mares. La embarcación comenzó su fin en 1996, cuando se hundió en Singapur, quizás un presagio del destino de su dueño. Un año después, Jacques Cousteau murió. Pero la historia no terminó ahí. La familia del explorador logró su rescate y su posterior traslado a un astillero del noreste francés. Ahí acordaron su restauración a cambio de más de 1.700.000 euros. Pero el legendario Calypso solo acumula óxido y ahora el dueño del astillero amenaza con rematar la reliquia al mejor postor. La familia y la Fundación Cousteau mantienen una deuda no resuelta de 300.000 euros y el dueño del lugar dice que no tiene otra opción. Es una pena verlo así. El Calypso representa la imagen de nuestra juventud. La idea original de sus hijos y nietos era convertir el barco en un museo itinerante, pero esos deseos chocaron con los de su viuda y la Fundación Cousteau, quienes defienden que Jacques no hubiese querido que el barco se quedara en tierra y por eso siempre han apelado a su restauración. El barco continúa en estado deplorable, aunque los expertos indican que todavía podría ser reparado, pero para eso no hay financiamiento, ni menos acuerdo familiar. En lo único que coincide sus parientes es en que el barco debería ser declarado Patrimonio Nacional, para así recibir fondos públicos y evitar que el Calypso de Jacques Cousteau finalmente se hunda. Es un peligro latente, constante, permanente. Se trata de los 159 microbasurales que existen en los cerros de Valparaíso. El quinto sector de Playa Ancha, la parte alta del Cerro Alegre y la Cuesta Colorada son las áreas donde se acumulan toneladas de basura. Una situación que todos en el puerto quieren solucionar. Marcelo Álvarez con la nota. En la imagen de los cerros porteños tras el incendio que arrasó en una tarde 560 hectáreas en la parte alta de Valparaíso. Nuevamente el calor, el viento y la basura en las quebradas fueron los elementos determinantes para el rápido avance del fuego. La otra vez estuvimos a punto también de incendiarnos, cuando fue el incendio ya.
llegó hasta por ahí como 3 montes más allá. En Valparaíso existen 159 microbasurales, muchos de ellos escondidos en el bosque y otros, como este, a la orilla de las vías de acceso a los cerros. Aquí en el sector de la isla, un ejemplo de los microbasurales que se presentan por centenares acá en la parte alta de Valparaíso. Son toneladas de basura de todo tipo que está acumulada en este punto, pegadas al bosque. Imagínense, un incendio forestal aquí encontraría el combustible ideal para propagarse al sector poblacional. Bolsiones, mugre, cuando hay un incendio, ¿qué pasa? Somos cochinos. 4 días no pasa el aseo, a la quebra. Y es insoportable, acá hay unos roedores pero inmensos de grande acá. Los puntos más complejos son la parte alta del Cerro Alegre, el quinto sector de Playa Ancha y el más grande en la Cuesta Colorada, donde ya se trabaja. Será la CONAF la que asumirá la limpieza de los 159 microbasurales restantes detectados por el municipio. Para ello se destinaron 1.653 millones de pesos que incluyen una intervención social. Estamos desplegando, ¿no es cierto?, el retiro, por lo menos en el transcurso de un año, de más de 50.000 metros cúbicos de basura desde los cerros de Valparaíso. El bosque es el principal combustible para los incendios, pero la basura actúa como acelerante, por eso la necesidad de limpieza. Hay muchísimo. Yo solo veía en la ruta 68, entre el cruce de San Roque hasta la variante Viña, apegándose a las barreras de Núñez en los costados, sillones, muebles, un montón de cosas que la gente no va a ir a botar a otra parte. Ya la misma ruta significa que hay basurales entre medio. Entonces yo creo que el proceso debería empezar. Un problema que parece no tener solución, más cuando no se trata solamente de recursos. La cultura porteña parece hacer vista gorda con quienes utilizan las quebradas como vertederos. Breves nacionales. El Senado aprobó en particular y por unanimidad con 37 votos a favor el proyecto de ley que fija un bono de retiro voluntario para los profesionales de la educación. Esto incluye a docentes del sector municipal que estén en edad de jubilarse y la suma podría llegar a los 21.500.000 pesos, que será proporcional a las horas de contrato y los años de servicio. El recién aprobado proyecto beneficiará a 10.000 profesores del país. Tras 4 años, César Barros renunció al cargo de director y presidente de empresa La Polar durante una reunión realizada en esta jornada. La medida correrá desde el 31 de marzo, fecha en que también se conocerá el estado financiero de la multitienda. Alberto Marraccini asumirá como director de la empresa hasta que se realice la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que tiene fecha para el próximo 24 de abril. En la Plaza de la Constitución y acompañada del ministro de Economía, la presidenta Bachelet dio inicio al Fondo de Ferias Libres 2015, que cuenta con 1.670 millones de pesos en inversión e incorpora capacitación y asistencia técnica, con lo que se verán beneficiados 8.350 puestos durante todo este año. La mandataria aseguró que estos fondos irán en aumento para el año 2016, en el que se llegará a los 2.100 millones de pesos en fondo para ferias libres. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad ofreció una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva, además del pago de una multa de 246 millones a la exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos, Mitzi Carrasco. La mujer aceptó los cargos por delito tributario y cohecho que le fueron imputados en el marco del llamado fraude al FUT por más de 2.700 millones de pesos que afectó a la entidad fiscalizadora. Nuevas irregularidades es la pregunta, acusaciones de nepotismo, falta de probidad y acciones irregulares en el otorgamiento de becas de especialización a las autoridades del Ministerio de Salud y también de la Universidad de Santiago, denunció la Sociedad Chilena de Dermatología. Ivonne Pino y Juan Carlos Lepe con el informe. 4 médicos del Hospital El Pino de la Comuna del Bosque habrían obtenido de manera irregular sus becas de especialización en dermatología en la USACH. Esas becas nunca fueron publicitadas por la Universidad de Santiago ni por el Ministerio de Salud. Eso es altamente irregular. Quien hace la denuncia es el doctor Nelson Navarrete, médico y miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología, quien asegura que estas becas fueron asignadas a dedo, sin concurso, preselección o habilitación y financiadas por el Ministerio de Salud. Cualquier médico en Chile que quiere hacer una beca de especialización tiene derecho y además la obligación de concursar por ese cargo y concursa en base a sus méritos. La USACH utiliza como campus clínico el Hospital El Pino, en la Comuna del Bosque. Los 4 cupos de especialización que abrió la universidad para el 2014 fueron ocupados por familiares de médicos del mismo hospital. De esas 4 personas,
2 de ellas son hijas de uno de los médicos contratados con fines asistenciales, es el doctor Alfredo Cardemil. Sus 2 hijos están en esta condición. La señorita María Morán es hija de otro profesional dermatólogo contratado con fines asistenciales en el Hospital El Pino. Y la 4ª persona es la señorita Toso, que es hija de quien fuera el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur en el momento en que se genera todo este proceso. La USACH, a través de su decano de medicina, se defiende de esta acusación. Aclara que no existirían irregularidades y que el proceso de especialización del 2014 se trataría de un concurso interno para su primera promoción. Ese año nosotros no entregamos cupos al Ministerio de Salud. Por lo tanto, lo que se hizo fue un concurso interno entre el Hospital El Pino y la universidad, y nosotros dimos estos cupos de formación siempre y cuando fueran autofinanciados por los alumnos que participaran. Y por lo tanto, ellos no reciben financiamiento para su formación y la universidad no ha recibido dinero del Ministerio de Salud para formarlos. Con documento en mano, la Sociedad Chilena de Dermatología contradice al decano Guajardo. Estas son las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud, en la que se concede la beca de especialización en dermatología a los 4 médicos cuestionados, firmados por el director subrogante del Hospital El Pino. Su administración no quiso referirse a las denuncias, ni tampoco autorizó a los profesionales aludidos a hablar para este reportaje. La Universidad de Santiago dice que son becas autofinanciadas, pero los contratos a los que nosotros hemos tenido acceso vía ley de transparencia son contratos de fondos estatales que asigna el Ministerio para este concurso CONE. El decano Guajardo aclara que no existe vínculo o parentesco entre los becarios y sus profesores. Nuestros profesores no son padres de los muchachos que están en este momento, los del año pasado, que se están formando. Ninguno de nuestros profesores es padre. Ahora, hay un par de médicos que trabajan en el Hospital El Pino, pero no son médicos universitarios. La presidenta de la Sociedad Chilena de Dermatología, la doctora Eliana Faúndez, cuestiona la idoneidad y calidad de dicha beca. Solicitaron conocer detalles del programa de estudio y durante un año la Universidad de Santiago se ha negado a entregárselos, dicen. No hay nada que ocultar, no tendrían por qué habernos negado el acceder a conocer ese programa o la universidad tenerlo público a través de su página web. Los 4 nuevos cupos de la especialidad que se abrieron para el 2015 también han sido criticados. Los dermatólogos colegiados acusan que solo fueron informados 24 horas antes de haberse cumplido el plazo. No es extraño y no hay que ser tan suspicaz de pensar que porque se llamó a última hora o porque el Ministerio alcanzó a publicar a última hora, eso significa que nosotros tenemos alguna falla. No, nosotros le entregamos al Ministerio y vamos a respetar el sistema de concurso que el Ministerio hizo. El Ministerio informó que hay un sumario abierto para determinar si hubo o no irregularidades en el otorgamiento de las becas del año 2014. Y hay un proceso administrativo, hay un sumario que está en curso en el Ministerio de Salud para efectivamente determinar si hubo responsabilidades administrativas en ese proceso de selección y asignación de becas. Y aclaró que se modificarán y ampliarán los plazos de información y promoción de las distintas becas de especialización para evitar suspicacias y posibles abusos. La muerte de un joven de 29 años en Valparaíso por mordedura de araña de rincón reabrió el debate acerca del uso y verdadera utilidad del antídoto contra el veneno de este arácnido. Su familia acusa negligencia médica. El problema es que el Ministerio de Salud solo tiene este suero en un servicio de la red pública. Pamela Morales con el informe. Fue cuando se ponía un chaleco mientras trabajaba en un restaurante de Valparaíso que Christopher Miño tuvo la mala fortuna de encontrarse una araña entre los tejidos de la prenda. El roce la alertó y, como suele suceder con ella, al sentirse agredida, la araña de rincón lo mordió. Miño atrapó el insecto y partió con ella hasta el servicio de urgencia del Hospital Van Buren, tal y como se recomienda hacer. Él llevaba la araña en un frasco, lo dejó, lo pasó al médico, lo atendió, o no sé si al médico, al paramédico. Solamente le pusieron penicilina y suero y más encima lo mandan a trabajar, eso es lo que no entiendo. Las autoridades del Hospital Van Buren aseguraron que el protocolo de detención se siguió al pie de la letra con Miño y se habría solicitado al paciente que regresara más tarde. El tratamiento para este tipo de casos son los antihistamínicos, los corticoides
y los antibióticos. El antídoto de partida no está disponible en la red pública. No obstante las explicaciones del director del establecimiento, desde el Ministerio de Salud se precisó que el antídoto sí existe y que su uso está indicado para casos excepcionalmente graves. Tenemos disponibilidad de ese suero hoy día para las urgencias cuando lo requieren. ¿En qué casos se indica? En situaciones en aquellas en las que hay riesgo o hay evidencia ya de que el loxocelismo, que es la enfermedad que produce la mordedura de araña loxoceles, no es solamente cutáneo, sino que está existiendo un compromiso sistémico. La familia Miño asegura que nadie le dijo a Christopher que debía regresar al establecimiento. El joven de 29 años murió a los 7 días del accidente en el IST, donde se internó de urgencia a las horas de haber consultado en el Hospital Van Buren. La mayoría de la población que va a ser mordida por araña de rincón va a tener lo que nosotros llamamos una lesión de la piel. Es que la piel se destruye en la zona de la picadura. Pero va a haber un grupo de gente menor donde el veneno se distribuye en la sangre y ocasiona lo que nosotros llamamos un síndrome visceral. Christopher Miño es parte de ese 17% de pacientes que es afectado por el cuadro más agudo. El veneno habría entrado directamente al torrente sanguíneo al ser mordido en la parte anterior del brazo, donde las arterias están más cerca de la piel. Antes de las 8 horas, su condición era crítica y la gran duda es si el suero hubiese salvado su vida. El protocolo es muy claro, dice que si uno sospecha una mordedura de araña de rincón, debe hacer este examen de orina, porque eso es lo que nos permite detectar precozmente un paciente que va a tener un compromiso visceral. Solo en esos casos, cuando el examen de orina, por tanto, sale alterado, ¿se recomienda el uso de antídoto? Si uno pesquisa a este paciente antes de las 12 horas, se puede usar. En la asistencia pública en Santiago hay 45 dosis disponibles y debe ser enviada según requerimiento de la red asistencial por el SAMU al lugar donde se necesite, aunque ello sea fuera del área metropolitana o a los extremos del país. Para ello está diseñado un protocolo de emergencia que activa policías, servicios de urgencia y hasta bomberos si es necesario. Bueno, debieron pasar 4 años para revertir la tendencia. La ola de robos a cajeros automáticos aparentemente está yendo en descenso. 40% menos de ataques a dispensadores se han registrado los 2 primeros meses del año, en contraste en comparación con el 2014. Ahora, sin embargo, aún son muchos los cajeros que no han sido repuestos. Ricardo Olivares nos amplía. Primero fue el alunizaje, luego vino el oxicorte. Pero hoy el método más usado para el robo de cajeros es la saturación por gas. Tendencia que quedó reflejada la madrugada de este martes en Macul en el 36º robo del año y el 10º en consumarse. Pese a que los robos a cajeros no han cesado, desde el gobierno sacan cuentas alegres. Este verano se registró la tasa más baja de los últimos 4 años en robos a dispensadores, 40% menos que en enero y febrero del 2014. Es destacable que en tan poco tiempo hemos podido revertir la cifra. Esperamos que esta cifra se confirme en marzo y tengamos un trimestre airoso en esta materia. El éxito, dicen desde el gobierno, se debe a que el sector privado ha cumplido con las medidas de seguridad que exigió el Ministerio del Interior. Ahora, cada banco debe proteger el 30% de sus cajeros con alarma, cámaras de alta definición y anclaje. Estos videos son parte de las pruebas de resistencia a las que fueron sometidos los dispensadores del Banco BCI. Tendemos a ser exitosos y que a través de esta mezcla perfecta estamos elevando la percepción de inseguridad de los delincuentes. La industria bancaria, que asegura estar reponiendo cajeros, coincide con el buen periodo del 2015. Según sus estadísticas, a la fecha están operativos el 93% de los cajeros. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, a diciembre del 2013 existían 8.856 cajeros disponibles. Un año más tarde, la cifra se redujo a 7.963, lo que quiere decir que el 2015 lo comenzamos con 893 cajeros menos. Forma parte de ese grupo no repuesto este cajero de Estación Central. Lo hicieron explotar en diciembre del 2014 y aún no hay servicio. Mucho menos, mucho menos. Mucho menos. ¿Y en reparación o que no están nomás? No, dicen que están en reparación. Mucho menos. Mucho menos cajeros. Mucho menos. ¿Ha costado encontrar? Bastante. ¿Qué dicen? ¿No están o están fuera de servicio? Fuera de servicio, cajeros sin dinero. Sí, los mismos cajeros, lo que sí a veces no tienen plata o están en mal estado, pero están. Los carabineros que certificaron las positivas cifras informaron que la medida preventiva de tener cajeros en comisarías sigue vigente a la espera de una pronta evaluación.
Con la exposición de 4 ministros de Estado comenzó esta tarde el debate del proyecto del gobierno que despenaliza el aborto bajo 3 causales. 2 ejes centran la discusión: la inviabilidad del feto y la despenalización por violación. Francisco Pollack con el informe. Es relevante legislar para todo un país, no solamente para una parte. Mi conciencia es inalienable, es un derecho humano y yo voy a votar en conciencia, voy a votar en contra. No comenzaba aún el debate sobre el proyecto de ley sobre aborto bajo 3 causales y un grupo de diputados de la Alianza junto a uno de la nueva mayoría ya manifestaban sus reparos. Será una tramitación compleja. Aquí no hay posturas ni órdenes de partido. Cada parlamentario votará según sus convicciones. Estamos en un día histórico. La última vez que se legisló en esta materia fue hace 25 años. El gobierno dio una señal de la importancia que tendrá la tramitación de este proyecto de ley. 4 ministros, 3 de ellos mujeres, llegaron a la Comisión de Salud de la Cámara para explicar la propuesta, que despenaliza el aborto bajo 3 causales dentro de las primeras 12 semanas de gestación: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y la más controversial, en caso de violación. Aquí lo que no está puesto en nuestra actual legislación es precisamente el resguardo de las mujeres y el respeto a la voluntad de las mismas. Lo que nos mueve y nos conmueve también tiene que ver con no imponer ninguna opción. También será un debate intenso en torno al derecho de objeción de conciencia de los médicos, que en el proyecto se plantea como una opción individual y no, por ejemplo, aplicable a una institución. Este no es un proyecto que despenaliza, sino que más bien avanza claramente al aborto libre. Escucho más palabras agresivas fuera de la sala que dentro de la sala. Estamos haciendo el debate de cara a la ciudadanía. Existen diferencias, como lo hemos dicho siempre, algunos no están de acuerdo con nada, pero mayoritariamente los diputados de la democracia cristiana estaríamos disponibles a poder aprobar 2 o 3 causales de este proyecto de ley. Además, existen propuestas de parlamentarios que buscan aumentar los plazos de gestación para realizar abortos en determinadas causales. Una discusión que acaba de dar su primer paso en el Congreso. Deportes en 24 horas. Muy buenas noches, ¿cómo les va? El famoso gol de visita eliminó a Alexis Sánchez de la Champions hoy en Mónaco. Vamos de inmediato a las imágenes de un partido, ahí está Bono, el Arsenal lo ganó por 2-0 al Mónaco, pero no le alcanzó. Hubo un empate perfecto a 3, pero como el Arsenal había perdido 3-1 en casa, esto significó la eliminación. Giroud, a los 36 minutos del primer tiempo, ponía la ventaja para el Arsenal, que utilizó este uniforme oscuro. Buen partido de Alexis. Dominador absoluto el equipo inglés durante todo el partido. El Mónaco, les reitero, aprovechó de especular en forma grosera con la ventaja que traía desde Londres. El 3-1. Lo del gol de visita a mí no me gusta. Fíjense ustedes que aquí viene el segundo gol del Arsenal. Lo convierte Ramsey. Y estos últimos minutos, faltaban 15 aproximadamente, significaron un dominio terrible, tremendo del equipo inglés. A una puerta con los 11 jugadores del equipo monegasco metido virtualmente dentro del área. Esta es la imagen clara. Y ahí está Alexis. Lo molesta Giroud y el portero salva, el portero Subasic. Miren ustedes cómo salva ante la intervención un poco interrumpida por Giroud. Vamos a nota de Alexis y Pellegrini en la Champions. Se portea para recibir a Alexis Sánchez. Viene para Sánchez. Falta, ahí sí, claro. Sí. Atención, vertical, se viene en línea maravilla. Alta contra Alexis. Intentó, buscó, recibió faltas, pero no bastó. Tampoco bastaron los 2 goles del Arsenal que dejaron igualada la serie ante el Mónaco. Claro, faltó solo una anotación para acceder a la siguiente fase de la Champions League. Y Alexis estuvo a un cabezazo de lograr esa épica remontada. El envío cruzado, entró Giroud, cabezazo, la sacó Subasic. El que cabecea es Alexis y Giroud con la pierna le quita fuerza al cabezazo. Sin agujero por todos lados el sitio. Hace lo que quiere Barça. Manuel Pellegrini, en tanto, no quiere irse del City sin una destacada participación en la Champions, aunque la derrota 2-1 ante el Barcelona en Manchester por la ida de los octavos de final deja el favoritismo del lado de los blaugranas.
Va a ser muy importante para nuestro equipo tratar de demostrar que somos uno de los mejores planteles en Europa y la única manera de probarlo es contra un equipo grande. De lo que está claro es que nosotros nos fiamos, Viendo y comparando a los jugadores, vemos que tienen potencial como para complicarnos la vida. Este miércoles el Manchester City intentará dar vuelta a la llave ante el Barça y la Juventus de Arturo Vidal sellar su serie frente al Borussia Dortmund y convertirse en el primer jugador chileno en los cuartos de final de la Champions 2015. En Colo-Colo hay una preocupación. Renovarle el contrato a Héctor Tapia, a Tito Tapia, el técnico del momento, que lleva 61 partidos dirigidos de manera oficial y su rendimiento es del 73.2%. Todo hace prever que Tapia continuará por mucho tiempo al frente de Colo-Colo. Surgió como una solución de emergencia, tal vez como un parche, como alguien para salir de una situación complicada. Es Héctor Tapia, el técnico del momento, que ya suma 61 partidos dirigidos con 42 triunfos, 8 empates y tan solo 14 derrotas con un 73,2% de rendimiento. Su éxito no es fortuito porque desde su génesis como técnico tenía ideas revolucionarias para los juveniles albos. Esta es la tesis que Héctor Tapia escribió junto a Miguel Rifo y Francisco Arrué en el seminario para titularse como técnico en el INAF. Habla sobre cómo trabajaba Colo-Colo en la formación de jugadores el año 2011 y criticó duramente a Blanco y Negro. En los últimos años se ha privilegiado comprar jugadores por sobre los que existen en la cantera. Durante el 2010 y 2011, entrenadores como Diego Caña y Américo Rubén Gallego no promovieron ningún jugador de excelencia y que pudiese haberse proyectado como referente del club. Bajo los factores mencionados, podemos decir que el trabajo del 2011 fue un fracaso. Esto fue el año 2011 cuando Tito recién hacía sus primeras armas. Sí, una de las características que tenía Héctor era bastante sistemático y ordenado en los procesos académicos. Orientó toda su actividad académica y su fortaleza precisamente en indagar un poco más qué es lo que pasaba en las divisiones del fútbol joven en Colo-Colo. Un hombre con ideas claras, con conceptos definidos y siempre en su cabeza tenía Colo-Colo, y el artífice de su llegada al Monumental fue Jaime Pizarro mientras Tito trabajaba en el Estadio Italiano. Indudablemente que él tenía las cualidades, tiene la personalidad, tiene la preparación, tenía los antecedentes históricos, cumplió su proceso curricular como correspondía. Empapar de espíritu colocolino a cada juvenil fue la idea de Tito para que estén preparados para defender la camiseta cuando corresponda. Comenzó la sub-15 hasta llegar a ser ayudante del fallido proceso de Gustavo Benítez. Fue interino hasta ser ratificado gracias a sus logros. Yo creo que el mantener una identidad es central. Equilibrio, buen rendimiento, tranquilidad, mesura. Y yo creo que eso de alguna manera es una definición de lo que él es también como persona. Incentivar el ascenso de juveniles al primer equipo fue su tesis y la ha llevado a la práctica. Basta nombrar a Juan Delgado, Claudio Baeza, Camilo Rodríguez, Luis Pavés, Hardy Cabero, entre otros, para demostrarlo. Los frutos se ven ahora con la mezcla de canteranos y jugadores consolidados. Un técnico chileno criado en el INAF con una filosofía particular que ya mira a Europa. Es Héctor Tapia, el entrenador del momento en Chile. Como rival de Colo-Colo en la lucha por el título aparece de un modo natural la Universidad Católica, que tiene en esta tierra derecha del torneo un problema no menor, el del portero, porque el titular Toselli tiene para rato, no va a jugar este campeonato. Constanzo, el argentino, no ha estado muy sólido y más encima se ha lesionado. Y Fabián Cerda, el tercer portero, el llamado, ha tenido muy poca actividad. Es un tema que tiene que resolver el técnico Salas. Tranquilo, con los pies sobre la tierra. El primer paso y parte fue mantener el arco en cero. Lo del arco en cero era el principal objetivo de Mario Salas, pero no fue una tarde tranquila porque Franco Costanzo se lesionó y tuvo que entrar Fabián Cerda, sí, el tercer arquero de la UC. Siempre lo soñé y creo que ese sueño se me hizo realidad. Un bonito recuerdo y a la vez un bonito comienzo. Habla de comienzo porque Cerda no jugaba por los Cruzados en un torneo nacional hace 4 años. En tan solo 2 oportunidades ha sido titular. Entré nervioso porque todo fue muy rápido. Y de ahí esa jugada que casi se te pasa. Sí, esa pelota me significó mucha confianza para lo que se venía. Él está ilusionado, como varios hinchas que incluso han compartido almuerzos con algunos jugadores del plantel. Ellos
también dan su opinión sobre el meta que llegó a Católica a los 8 años. Todo el apoyo con el canterano, Cerda muy bien. Realmente para nosotros como hinchas nos representa bien, que es de la casa, que es de la Católica y lo banco a morir. Visto bueno para el ex seleccionado sub-20, el arquero, que ante las lesiones de Toselli y Costanzo se convierte en pieza clave en esta Católica. ¿Es el momento de explotar ya a tus 26 años? Sí, es el momento de explotar y ese paso ya se dio. Debo reconocer que antes de irme a Cobresal me sentía inmaduro y necesitaba la salida. En estos momentos soy el número 1 y pretendo mantenerlo por un largo tiempo. Vamos a las selecciones chilenas de menores. Hoy se certificó la salida del mando técnico de todo el equipo de entrenadores argentinos que comanda Hugo Tocali. También el de la sub-17, Grelac. Se dice que este hombre que está aquí en pantalla, Miguel Ponce, va a ser el encargado de dirigir al equipo que tiene que jugar en octubre el Campeonato Mundial de la categoría acá en Chile. Tocali y Grelac no van más. Este lunes la ANFP les avisó que sus contratos se terminaban y este martes se oficializó. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol nacional informó que Hugo Tocali renunció a su cargo de jefe de divisiones menores, mientras que el técnico de la sub-17, Alfredo Grelac, junto a Alejandro Tocali y Martín Solé, fueron despedidos. En los próximos días el directorio dará a conocer claramente quiénes van a ser las personas que pueden reemplazar los cargos que hoy día se encuentran vacantes. Y es que la ANFP no quiere perder el tiempo, considerando que restan solo 7 meses para el comienzo del Mundial Sub-17. Por lo mismo, durante la tarde, Miguel Chueco Ponce llegó hasta Quilín para presentarse ante el directorio y negociar su contratación. El técnico es el principal candidato para reemplazar a Grelac y sería presentado durante la semana con la misión de borrar la mala imagen mostrada por el equipo en la previa del torneo. Tras sus pasos por La Serena, San Luis de Quillota y San Felipe y a sus 43 años, Ponce es la principal carta de la ANFP para asumir la conducción de un equipo golpeado, tras su discreta participación en el Sudamericano de Paraguay, el último fracaso de la gestión de Hugo Tocali. Veo un potencial futbolístico muy importante. Tras asumir en julio de 2013, pasaron solo 4 meses para el primer tropiezo de su mandato. Fue ahí cuando una pelea entre su hijo Alejandro Tocali y Mario Salas terminó con el comandante despedido de la selección sub-20, cortando así un proceso que venía en ascenso y que desencadenó una nueva equivocación. Tocali apostó por Claudio Vivas como reemplazante de Salas. Su gestión fue derechamente mala. Sumó 4 triunfos en 23 duelos disputados y solo consiguió un 28.9% de rendimiento, lo cual le bastó para ser despedido en la previa del Sudamericano Sub-20 disputado este año en Uruguay. Estoy convencido de eso, por eso lo he hecho, porque si no lo pudiese hacer, realmente no lo hubiese tomado. Fue ahí cuando Tocali asumió la banca de emergencia y sus pergaminos no fueron suficientes para mejorar la situación. Sus números alcanzaron un 39.3% de rendimiento. Fue eliminado en primera fase, no consiguió pasajes a ninguna competencia y aumentó el estado de crisis. La NFP lo respaldó para el Sudamericano Sub-17, pero con un ultimátum. Un nuevo fracaso significaría su salida, una advertencia que se haría realidad. ¿Cómo está el ánimo? Para todos iguales, no. ¿Sí? ¿No quiere hablar? No. Con estas palabras, Hugo Tocali finalizó su tormentoso paso por la selección chilena. Junto a él se va Alfredo Grelac y en el horizonte aparece Miguel Ponce, el escogido para intentar sacar de la crisis a la selección sub-17. Dentro de 8 minutos aproximadamente, la Universidad de Chile juega en La Paz frente al Strongest boliviano, un partido válido por la Copa Libertadores de América. No es menor enfrentar los 3.600 metros de la ciudad boliviana. Entonces se planteó hoy la posibilidad de que los jugadores de la U utilizaran Viagra, que es un remedio que los médicos peruanos hace 5 años descubrieron que servía para jugar en estas condiciones. Los médicos peruanos dijeron, el Viagra sirve para enfrentar cualquier problema de altura. Cuenta la historia que el 19 de febrero de 2015 un grupo de jugadores del famoso equipo River Plate debían demostrar su poderío futbolístico ante el modesto cuadro boliviano de San José de Oruro. Al salir a la cancha de Jesús Bermúdez, los locales notaron algo raro en los contrincantes. Pensaron que ese semblante rígido de los trasandinos se debía al efecto de la altura, 3.700 metros sobre el nivel del mar para ser exactos, pero luego esa teoría se derrumbó.
La verdadera razón era otra. Una pastilla azul llamada Viagra. Mito o realidad, juzgue usted o los que alguna vez tomaron la píldora milagrosa. ¿Recomendaría este tipo de sustancias? No. Si el cuerpo técnico y el cuerpo médico están de acuerdo que sirve, obviamente que uno lo haría. Los estudios reales que existen sobre la mejora de la capacidad física usando el Viagra son en estudios en altura. Sí, aparentemente el Viagra puede ayudar a rendir físicamente en la altura. ¿La habrá considerado la U en su partido de este martes en La Paz? La verdad que nosotros no. Nosotros no lo hemos manejado, pero yo qué sé. Después al final, viste, si faltan 20 minutos, los traemos a todos. Que es un efecto vasodilatador, pero no sobre todo en las arterias a nivel de nuestro organismo, sino específicamente a nivel de las arterias de los cuernos cavernosos en el pene y a nivel de las arterias pulmonares. Eso hace que permita una mayor oxigenación de la sangre en un momento determinado. Para los pulmones sirve, pero solo en la altura, donde falta el oxígeno. Para otra parte del cuerpo funciona, pero en otras situaciones. No vaya a creer que los jugadores de River Plate al menor roce perdían la cabeza. No, esa es una falacia enorme, aseguran los profesionales. En el caso del Viagra específicamente, si para que tenga efecto sobre la erección, tiene que haber un estímulo sexual. Si no hay un estímulo sexual, te puedes tomar 50, 100 miligramos de Viagra, que no va a haber erección. Creo que con las cosas básicas del manejo de esta situación frente a la altura son suficientes en vez de estar experimentando. No creo que haya algo algún medicamento que te garantice, digamos, la victoria. El Viagra puede garantizar la victoria, pero no en la cancha. Al menos así quedó demostrado en la derrota de River Plate frente a San José. En la altura de Bolivia no hubo pastillita que salvara a los de la banda sangre. Y la U hoy se juega la vida en Copa Libertadores y un poco más. El semestre se lo juega el equipo azul, que anda mal en el campeonato y que quiere salvarse por lo menos en la Libertadores de América. Mónica, Amaro, buenas noches. Buena la nota, Jorge Ursúa. Muy buena. Gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos a revisar lo más destacado y comentado en 24horas.cl con Cristian Pino. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas noches. Noticias relacionadas a la operación en renta, porque este día martes comenzó un nuevo proceso y para que los contribuyentes puedan obtener esta devolución de impuestos lo antes posible, fíjate que van a tener que llenar un formulario necesario y aceptar el retiro de una manera diferente. Si quieren saber cuál es el proceso, qué es lo que hay que hacer para obtener el dinero antes del 15 de mayo, si uno necesita de repente cobrar también una devolución de impuesto antigua, en 24horas.cl tenemos los pasos detallados para seguir y poder obtener y cobrar este dinero. Vamos a cambiar de tema, cerramos con un video que es sencillamente sorprendente. Lo que vemos en las imágenes es la voracidad que tiene un cardumen de pirañas que se devoraron unos trozos de carne en tan solo unos segundos. Esto ocurrió en Brasil y en las imágenes se puede ver como en estos segundos los peces carnívoros no pararon de comer esta carne hasta que desapareció de manera completa. Es un video que se ha transformado en un verdadero éxito en YouTube, donde lleva más de 1 millón de reproducciones y también es uno de los más vistos de nuestro portal 24horas.cl. Qué nervios, me dio un poquito de nervios esa imagen. Y también. Gracias, Cristian. Buenas noches, Mónica. Chao. Bueno, yo quiero invitarle a que vea unas imágenes que son francamente impresionantes, captadas durante el incendio que afectó el fin de semana pasado a Valparaíso. Vea, porque se aprecia ahí la milagrosa escapada de voluntarios de la 3ª y 7ª Compañía de Bomberos. ¡Avanza! ¡Avanza, weón! ¡Avanza! Bueno, ellos, ahí lo vemos, debieron salir rápidamente del sector donde intentaban combatir el siniestro. El viento hizo que las llamas estuviesen a punto de alcanzar el carro de bomberos. Hay que recordar que 5 bomberos quedaron gravemente heridos en su entrega por combatir el incendio de Valparaíso. Y nosotros estuvimos ahí mismo donde en Rodelillo, en las inmediaciones, se perdió uno de los carros de bombero a las llamas.
Impresionantes imágenes que dan cuenta de la entrega de esos bomberos. Difícil tarea que ellos tienen por delante y que enfrentan ahí, como veíamos en esas imágenes. Bueno, y esta noche tenemos un interesante capítulo del Informante. Comunidades indignadas se llama el capítulo. Así es que buenas noches, Juan Manuel. Creo que ahí, ¿verdad? Sí, ahí te vemos. Una nueva escenografía y también un adelanto, ¿verdad?, del programa de hoy. A ver si nos lo entregas. ¿Cómo estás, Amaro, Mónica? Así es, porque Caimanes, a partir de su conflicto y la situación que ha vivido en las últimas semanas públicamente, pero la verdad es que hace mucho tiempo llevan registrando una situación compleja, se ha transformado en un tema de discusión nacional. Lo vamos a explicar, pero nos vamos a mirar también otros conflictos que han tenido lugar en otras localidades del país. Santiago no es Chile, eso el Informante lo tiene absolutamente claro, y vamos a reflejar exactamente cuando las comunidades están en pie de guerra y se confrontan con la empresa, con la industria o incluso con la propia autoridad. Ejemplos concretos los vamos a recordar, vamos a conversar con las partes en conflicto para ver cómo han llegado en algunos casos a soluciones y en otros casos cómo se mantienen todavía en esa pugna. Es muy interesante porque define exactamente cómo es parte de nuestro país y es por eso que queremos dedicarle este capítulo del Informante con además nueva escenografía. Excelente, no nos perdemos entonces el Informante, nos vamos corriendo a la casa después de las noticias. Excelente. Gracias, Juan Manuel. Que estén bien. Bueno, Santiago no es Chile, razón de ser también de Televisión Nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Buenas noches, que descanse.